Hola, ¿cómo están? Les habla Paula Martínez, les doy la bienvenida a este primer encuentro de mi presupuesto familiar en la comunidad Mi Presupuesto del año 2025. Es el primero que vamos a tener a lo largo del año, de varios encuentros. Y hoy vamos a ver las claves para el impuesto a las ganancias que se van a aplicar durante el primer semestre de 2025, porque como vamos a ver, para el segundo semestre va a haber una actualización. Como siempre comento, en los casos que analizamos temas impositivos, la intención de estos encuentros es que como contribuyentes todos conozcamos de lo que tenemos que hacer, nuestras obligaciones, pero esto no reemplaza al asesoramiento especializado de los contadores en cada caso particular. Y recuerden que los impuestos en Argentina son muy complicados, complejos y además van cambiando todo el tiempo, así que hay que asesorarse por profesionales que conozcan el tema en cada situación. Bueno, ahora sí, comentamos cuáles son los temas de este encuentro. Como recién estamos empezando el año, hoy vamos a volver a plantear los aspectos básicos del impuesto a las ganancias. Esto es cómo se paga, cómo es el cálculo, quiénes tienen que pagar, cómo hacer para pagar lo menos posible, cómo funciona también el aguinaldo. Y después también vamos a ver los valores que rigen para el primer semestre de 2025 a partir de enero y cómo va a seguir el año para terminar el chat de hoy con algunas fechas importantes para tener en cuenta los próximos meses. Empecemos entonces con algunos temas generales del impuesto a las ganancias. Este es un impuesto nacional que cobra la ex AFIP, ahora llamada ARCA, y que se aplica tanto a las personas físicas como a las empresas. Acá nos vamos a referir a lo que se llama exclusivamente las rentas de cuarta categoría, que son los ingresos originados en el trabajo personal de empleados jubilados o autónomos. Desde la reforma del año pasado, esta parte de los impuestos ahora se llama impuesto sobre los ingresos personales en relación de dependencia y otros. Para quien no conozca este tema del impuesto, aclaro que la ley de ganancias incluye otras rentas, incluidas las de las sociedades, pero acá no las vamos a ver. Tema importante es que ganancias es un impuesto anual. Y el ejercicio fiscal que se toma es el año calendario, desde el 1 de diciembre al 31 de diciembre, y acá se toma el criterio de lo percibido. Es decir, el ingreso se computa cuando se cobra, salvo alguna cuestión que expresamente se mencione en contrario. Por ser un impuesto anual, entonces todos los valores que vamos a ver y que están en la ley en general están expresados en montos anuales, aunque en el caso de los empleados se vaya liquidando mes por mes. En ese caso hay que dividirlo por dos. La ley, además, fue cambiando a lo largo de los últimos años. Con la última reforma del año pasado, de junio del año pasado, 2024, estableció una actualización automática de todos los parámetros, el mínimo, las deducciones, la escala de alícuotas, que se realiza ahora en función de la inflación del IPC, del índice de precio al consumidor, y dos veces al año. Va a ser una en enero y otra en julio. Y además hay formas de pago diferentes según se trate de empleados o de autónomos. Empleados, asalariados y también los jubilados pagan a través de un agente de retención, que es o el empleador o la caja de jubilaciones o el ANSES, y se abona a través de los recibos de sueldo o recibo de jubilación mensual. En cambio, los autónomos tienen que hacer una declaración jurada anual que ahora que es al año siguiente y que tiene un vencimiento en junio. También se establecen anticipos para los autónomos que se van abonando cada 2 meses. Vemos entonces cómo se calcula este impuesto.
En primer lugar, hay que determinar lo que se llama la base imponible sobre la cual se van a aplicar las alícuotas. Esta base imponible surge de tomar todos los ingresos grabados de la persona y restarle las deducciones que permite la ley. Después lo vamos a ver un poco mejor esto, pero les voy adelantando que mientras más conceptos podamos deducir, tengamos más deducciones, menos impuestos vamos a pagar porque vamos a tener una base imponible más chica. Para los ingresos se van a incluir todos los conceptos del recibo de sueldo, incluso aquellos conceptos que son no remunerativos también entran. Hay algunas cosas que no van, que son muy específicas y puntuales. Y además, como ganancias toma el criterio de lo percibido, el ingreso se computa el mes que se cobra, no el mes que se esté haciendo el recibo. ¿Qué quiero decir con esto? Es importante y tiene relevancia al cambiar el año y también a mitad de año, al cambiar el semestre. Por ejemplo, si la empresa paga el sueldo de diciembre, lo paga los primeros días de enero, aunque sea el 1 de enero, perdón, si lo paga a fin de diciembre, ese monto que se cobra se suma, se considera percibido en 2024 los fines del impuesto a las ganancias. En cambio, si el sueldo de diciembre se paga los primeros días de enero, por ejemplo, se paga el 1, 2, 3, 4, ese monto no se computa para 2024, sino que se lo computa en el impuesto a las ganancias para 2025. En el caso de los asalariados, empleados que cobraron los primeros días de enero el sueldo de diciembre, con los valores viejos, que todavía no estaba la actualización, ahora a fin de enero y principios de febrero tuvieron que tener un ajuste cuando ya estuvieron estos nuevos valores. Algo similar puede llegar a pasar a mediados de año. Bueno, hecha esta aclaración, ¿cómo sigue el cálculo? Una vez que se obtiene la base imponible con el ingreso menos las deducciones, se le aplica una tabla de alícuotas progresiva, que ya se las voy a compartir, que parte del 5%, la alícuota más baja, y la alícuota más alta es el 35%. Se va aplicando en forma escalonada. Y así se va obteniendo el monto del impuesto a pagar. En el caso de empleados y jubilados, el impuesto a las ganancias que se retiene del recibo de sueldo se va pagando en forma mensual. Y para hacer el cálculo, el empleador va acumulando los ingresos y las deducciones desde principio de año hasta ese mes y después va haciendo los ajustes. En enero se toma el valor dividido 12, en febrero se toman 2 meses acumulados, en marzo 3 meses acumulados y así. Eso se toma hasta junio. A partir de la reforma del año pasado, como en julio va a haber una actualización de los valores, se va a tomar una tabla diferente. No se toma desde principio de año, pero igual hay un acumulado y después la AFIP comparte esa tabla acumulada mes por mes. Así que no hay problema para liquidar porque está publicado por AFIP. También se los voy a compartir hoy. Bueno, eso se va haciendo durante todos los meses de enero a diciembre y al año siguiente, con el sueldo de abril, el que se puede cobrar hasta los primeros días de mayo, el empleador o la ANSES realizan la liquidación anual del impuesto con los montos vigentes a diciembre. O sea que sí o sí va a haber algunos ajustes, entonces las diferencias, ya sea a favor o en contra, tomando todo lo que haya que declarar, se devuelven o se retienen en ese momento, en ese recibo de sueldo de abril. En el caso de los autónomos, la situación es diferente. Los autónomos pagan anticipos cada 2 meses si les corresponde y después realizan una declaración jurada anual al año siguiente que este año va a vencer en junio. Justamente hoy ARCA acaba de decir que cambió el vencimiento que lo había establecido en forma original en mayo. La declaración jurada anual la va a poner en junio.
Entonces, en junio se va a hacer esa declaración jurada anual con los valores de 2024. Bueno, acá vemos cómo es el cálculo en una forma esquemática y bien simple para el caso de trabajadores y jubilados. Partimos del sueldo bruto. A ese sueldo bruto se le resta el aporte jubilatorio y la obra social, que en general, salvo convenios especiales, es el 17% del bruto, y también se resta la cuota sindical. Así se llega al sueldo neto. A ese sueldo neto se le va a descontar lo que es la ganancia no imponible y todas las deducciones permitidas, las que son generales para empleados y las que se informan vía CIRADI, y de esa manera se obtiene lo que se llama ganancia neta sujeta a impuesto, que es la base imponible. A esta base imponible, a ese monto, se le aplica la alícuota según la escala y así se obtiene recién ahí el monto a pagar. Acá tenemos el link de nuestra calculadora de ganancias para que puedan, todo esto está hecho de una forma aproximada y bastante simple para un mes en particular. Bueno, vemos ahora qué pasa con el aguinaldo. El aguinaldo, al ser un monto que está grabado por el impuesto, está alcanzado por el impuesto, si ustedes algunos recuerdan, muchos años atrás cuando se cobraba generaba un problema porque aumentaba el ingreso pero no aumentaban las deducciones y por lo tanto era mucho el impuesto a retener. Después eso se fue modificando, hubo varios cambios hasta la reforma del año pasado que vamos a ver cómo es. Incluso también había, hasta la reforma del año pasado hubo algunas cuestiones de que se ponía un sueldo a partir del cual recién la gente empezaba a pagar el aguinaldo y el que cobraba por debajo no pagaba nada y el que cobraba por encima pagaba sobre todo. Esto se modificó y se hizo esto que les voy a explicar acá, que es bastante, solucionó bastante estos problemas. Hay una alícuota progresiva sobre el aguinaldo, es la misma escala de alícuotas y son las mismas deducciones para todo el mundo, no importa el sueldo que tenga cada uno, todo el mundo tiene las mismas deducciones, tiene el mismo, el mismo tratamiento. Y le dan al empleador dos opciones. O se paga por adelantado mes por mes, o sea, se va sumando de enero a mayo una doceava parte a los cálculos del impuesto y se va tributando sobre eso, y después en junio se hace el ajuste, lo mismo en el segundo semestre, o bien no se paga nada por adelantado el impuesto, sino que se lo paga en junio o en diciembre cuando se cobre el aguinaldo. Pero hay una cuestión, una diferencia que se estableció, algo importante que se estableció ahora, para que no haya esa distorsión, esos saltos que había hasta 2016, ¿no? ¿Y qué es? Que en la parte del aguinaldo se va a sumar a todas las deducciones, a la ganancia no imponible y a las deducciones, incluida la carga de familia, una doceava parte más, que va a ser equivalente al aguinaldo. Entonces va a quedar como si fueran las mismas deducciones que el resto del sueldo, y eso no va a generar ningún tipo de distorsiones o de saltos en ese momento. Bueno, ahora vamos a ver un tema que es muy importante y relevante, que es cómo pagar lo menos posible. Por supuesto, es algo que nos interesa a todos. ¿Cuál es la forma de pagar menos? Como habíamos dicho, mientras menor sea la base imponible, menos es el monto del impuesto a pagar. Por eso, mientras más deducciones incorporemos, más ante un mismo nivel de ingreso, mientras más podamos restar, más deducciones tengamos, la base imponible va a ser más chica, por lo tanto pagaremos menos de impuesto. Entonces, es importante poder realizar todas estas deducciones, y las deducciones, el empleador, hay algunas que las toma en forma automática, pero hay otras que el empleador no las toma si el empleado o el jubilado no las informa. Entonces hay que
incorporar y informar todas esas deducciones para que el empleador lo compute en el cálculo del impuesto. Las deducciones se informan vía herramienta CIRADIC trabajador, que se accede ingresando con una clave fiscal, con nuestra clave fiscal en la página web de la ex AFIP. Esto se puede realizar a partir del 1 de enero de cada año y además se realiza cada vez que haya novedades y hay tiempo hasta el 31 de marzo del año siguiente. De esta manera, el empleador lo computa en forma inmediata, si fuera el caso, en el siguiente recibo de sueldo y no tiene que esperar al año siguiente. ¿Cómo es el tema del CIRADIC? Bueno, cada vez que comienza un año fiscal, por ejemplo, ahora 2025, y la primera vez que uno entra en el año fiscal 2025 del CIRADIC, se completan los datos personales, los del agente de retención, que eso en general viene precargado, hay que confirmarlo nada más, y luego se agregan o se confirman las cargas de familia, esto es cónyuge o hijos, y luego hay un espacio donde se van incorporando todo el resto de las deducciones una vez que se hace lo primero. Como el plazo es hasta el 31 de marzo del año siguiente, en los meses de enero, febrero y marzo, como estamos ahora, cuando uno entra en la herramienta CIRADIC, tiene dos periodos, 2 años fiscales. Uno es el año anterior, que en este caso ahora es el 2024, y el otro es 2025. Se pueden completar los dos. Mientras esté activo eso, lo podemos completar. El 31 de marzo de 2025 hasta el 31 de marzo de 2025 van a estar los dos periodos. A partir del 1 de abril, salvo que haya alguna prórroga, que ha pasado otros años, pero por ahora es esa fecha, desde el 1 de abril solamente se va a poder completar 2025, perdón. 2024 ya no se va a poder completar más. Y ojo, porque si no se informan todas estas deducciones y los pagos a cuenta en este periodo, hasta el 31 de marzo de 2024, de 25 con la herramienta CIRADIC, es muy difícil recuperar ese dinero porque después hay que inscribirse en el impuesto, presentar una declaración jurada, presentarla con saldo a favor, pedir un recupero de los saldos a favor, etc. Es un procedimiento bastante complejo que hay que evitar con esto que es cargar la herramienta CIRADIC, que es muchísimo más simple. Además de las deducciones, en el CIRADIC se cargan también los pagos a cuenta. Y los pagos a cuenta es muy importante porque tenemos un pago a cuenta muy relevante de los últimos años, son las percepciones sobre el dólar que se pagan, es la parte que se paga a cuenta del impuesto a las ganancias. Eso lo tenemos que informar antes del 31 de marzo para que el empleador lo incluya en la liquidación anual que se abona o se liquida en con el sueldo de abril. Para profundizar un poquito más sobre las deducciones, hay dos tipos de cosas que se pueden restar. Por un lado están estas deducciones generales que los empleadores o agentes de retención van a tomar en forma automática. No las tenemos que informar en el CIRADIC, no hay que completar nada porque ya se toman. La primera es lo que se llama ganancia no imponible. La segunda es la deducción especial para empleados en relación de dependencia. Y también están las deducciones el tema de los aportes del trabajador a la jubilación, a la obra social y al PAMI y la cuota sindical. Todo eso no hay que informarlo porque el empleador ya tiene esos datos y a todo el mundo se los aplica por igual. Pero además de esas deducciones que el empleador toma en forma automática, hay otras que sí hay que informar, como les comentaba recién, y se hace a través del CIRADI. Si no las informo, el empleador no las toma porque no sabe cuáles son. El empleador cuando liquida el sueldo, liquida el impuesto y el sueldo, tiene un sistema, toma esa información
de ese sistema. ¿Cuáles son todas estas deducciones? Hay varias. Por un lado está todo lo que se llama cargas de familia, para cónyuge o conviviente y para hijos hasta 18 años, o sea, para menores de 18 años. Cuando cumplen 18 años ya no se los puede deducir. Y tanto cónyuge como hijos solamente los podemos deducir si su ingreso anual no supera el monto de la ganancia no imponible. Ese monto de la ganancia no imponible que les comenté recién se va actualizando, es uno de los parámetros que se actualizan y ese es el tope anual que debería tener como ingreso cónyuge o conviviente. O sea que no se puede, si bien uno por ahí habla del el trabajador casado, no se puede deducir a cualquier cónyuge o cualquier conviviente porque si el cónyuge o conviviente tiene ingresos, no se lo puede tomar. Y también hay una deducción para hijos de cualquier edad, y no está el límite de 18 años, que estén incapacitados para el trabajo. Los valores los vamos a ver enseguida en la tabla. En el caso de jubilados, pensionados o retirados, hay una deducción especial que reemplaza a la ganancia no imponible y a la deducción especial para empleados y que es equivalente a 8 jubilaciones mínimas. Como la jubilación mínima va variando todos los meses ahora, eso va cambiando, ¿no? Mes por mes va cambiando. Es importante tener en cuenta que para que se aplique esta deducción especial para jubilados, eso hay que completar el CIRADI expresamente. No lo toma automáticamente el agente de retención, la caja o la ANSES. Y es para jubilados, y lo que hay que decir es que el jubilado no paga bienes personales, salvo por la casa habitación, y tampoco tiene otros ingresos. O sea, sí, tiene que ser un jubilado sin otros ingresos y sin pagar bienes personales. Y lo tiene que informar a través del CIRADI. Si no lo informa a través del CIRADI, el empleador toma la ganancia no imponible, la deducción especial para empleados habitual. ¿Cuáles son las otras deducciones, además de esto de carga de familia, deducción especial, que se pueden informar? Esto depende de cada persona, van variando mes a mes, podemos ir completando a lo largo del año, siempre que se produzcan estas novedades, uno las va cargando. La primera vez que completan el CIRADIC, les va a salir un formulario en original, sí o sí no hay que olvidarse enviar al empleador una vez que uno genera el formulario. Si no lo envío al empleador queda en borrador y, y el empleador nunca lo vio. Y todas estas otras deducciones, yo a medida que vaya teniendo novedad, las voy cargando en el CIRADI. Y el empleador las va a ir tomando, algunas se toman a lo largo del año y otras recién se pueden tomar en la liquidación anual. ¿Cuáles son todas estas deducciones? Sueldos y contribuciones del servicio doméstico, porcentaje del monto del alquiler de vivienda única, tanto ahora hay varias deducciones tanto para inquilinos como para propietarios que alquilen vivienda única. Las cuotas de la cobertura de salud, lo que se llama la prepaga, siempre que no sea la parte del aporte obligatorio, o sea, si es por encima del aporte obligatorio. Honorarios o gastos de servicios médicos, seguros de vida, retiros, seguros mixtos, intereses de crédito hipotecario tienen un tope muy bajo, pero siguen estando. Algunos gastos de movilidad viáticos, gasto de equipamiento, de sepelio, aportes a sociedades de garantía recíproca, donaciones, hay otros gastos educativos, etc. Hay distintos tipos de gastos. Nosotros tenemos ahí en la comunidad de mi presupuesto un encuentro particular sobre el CIRADI, después lo vamos a volver a hacer otro un poquito más adelante, antes de que termine marzo, para revisar cómo son las pantallas y todo uno por uno, pero bueno, estas son a grandes rasgos las deducciones que se pueden incluir. Además de las deducciones, hay que incluir lo que son los pagos a cuenta. Eso se toma en la liquidación anual porque recién se pueden empezar a cargar a partir del año siguiente.
Entre los pagos a cuenta, recuerden que están las percepciones sobre el dólar, pero también están todo lo pagado por el impuesto al cheque el año anterior. Y todos los pagos a cuenta es más relevante incluso que las deducciones, porque las deducciones se restan de la base imponible. En cambio, los pagos a cuenta ya son impuestos pagados, por lo tanto se restan directamente del monto a pagar, no de la base imponible, ¿sí? Por lo tanto, tiene un impacto mucho más, más relevante. Bien, acá abajo les voy a dejar tutoriales en el canal de YouTube con algunos pasos a paso y con cuestiones de cómo cargar el tema de las percepciones sobre el dólar, pero por supuesto en los comentarios después me pueden hacer algunas consultas si quedó algo sin entender. Bien, vamos entonces con los nuevos valores, los valores actualizados de los parámetros que van a regir durante el primer semestre de 2025, esto es desde enero hasta junio inclusive. Todos estos montos que van a ver acá son anuales y en los cálculos que se realizan mes por mes se divide, por supuesto, por 12. Estos valores los van a ver en este cuadro a continuación. En la primera columna están los montos de los parámetros con los cuales el empleador va a realizar la liquidación anual 2024 y también es la que van a usar los autónomos para su declaración jurada anual. Y en la segunda columna están los valores que van a regir para este año durante el primer semestre. En el segundo semestre va a haber otra actualización. Ahí tienen lo que es la ganancia no imponible, ese monto, fíjense, de 3.916.268 es el tope anual de ingresos para deducir cónyuges. ¿Se acuerdan que les comentaba que tiene que estar por debajo de este monto? Por lo tanto, es bastante bajo. Esto es un monto anual, ¿sí? Después está la deducción especial para empleados en relación de dependencia. La deducción, los empleados, el empleador toma estos 18 millones, casi 800.000 anuales. Los autónomos, en cambio, tienen otra deducción que es bastante más baja, no son 18.800.000, sino 13.707.000. Después hay una deducción de lo que se llama emprendedores o nuevos profesionales, que es para los jóvenes que se han recibido hace poco, que está entre autónomos y empleados. Y después están las deducciones de carga de familia, la del cónyuge conviviente, la del hijo menor de 18 años y la de hijo incapacitado por el trabajo, que es el doble del hijo menor de 18 años. En este otro cuadro está la tabla de alícuotas progresiva que se va a tomar para hacer el cálculo del primer semestre de 2024. Estos son valores anuales, pero como los cálculos son por mes, también se dividen por 12 para cada mes. Em, Esto, como ven, es si no la entienden, no hay problema, yo se las dejo para que la tengan ahí a mano, pero después estos dos cuadros en realidad sirven para calcular el impuesto y los pisos y los valores que les voy a mostrar luego. Acá lo que se ve en esta tabla por escala progresiva es que por el primer escalón de ingresos uno paga el 5%. Por el segundo escalón se paga el 9%, después por el otro 12% y así se va pagando por cada escalón un poquito más hasta que se llega al 35%. Siempre es, y después cuando se supera ese nivel de base imponible, esto ya es el ingreso menos las deducciones, ¿no? Cuando se supera ese nivel ya se paga el 35%, pero siempre sobre el excedente. Bueno, con todos los valores anteriores, el tema de la forma de cálculo, las deducciones, las ganancias no imponibles, todos los parámetros, las tablas, se hace el cálculo del impuesto y además se fija cómo se surge un piso para empezar a pagar. En este cuadro les comparo cuál era el piso para empezar a pagar, el piso, el mínimo de ingreso, tanto el sueldo bruto, ponemos ahí el sueldo bruto y entre paréntesis el sueldo neto, ya hecho el descuento de aporte de obra social, para empezar a pagar.
en distintos casos, un año 2024 y ahora para el primer semestre de 2025. Para este año, ahora, ¿quiénes están pagando? Bueno, los empleados que no tengan ningún tipo de deducción, que para simplificar le ponemos empleado soltero, pero en realidad es el que no puede deducir nada o no deduce nada, empieza a pagar el impuesto desde un sueldo bruto de 2.280.558 o un sueldo neto de 1.892.863 pesos. Si esa persona, ese empleado, puede sumar como carga familia, cónyuge conviviente, sin ingresos, recuerden, y dos hijos menores, eso que ponemos casado con dos hijos, bueno, recién comenzaría a pagar a partir del sueldo bruto de 3.024.376, que equivale a un neto de 2 millones, un poquito más de 2,5 millones de pesos, como ven ahí. El caso de los autónomos, como tienen deducciones más bajas, que ya les había comentado, empiezan a pagar desde un monto menor de ingresos. En este caso no se toma bruto y neto, sí hay deducciones que pueden hacer, sería como un ingreso neto, que es 1.468.600 pesos si no tienen ninguna deducción y por supuesto si tienen deducción empiezan a pagar desde montos más altos. Bueno, y en esta otra diapositiva también hicimos algunos cálculos y nos centramos no en los pisos para empezar a pagar, sino en cuánto hay que pagar según determinados niveles de sueldo, algunos sueldos esquemáticos para que tengamos de referencia. También comparamos año 2024, año 2025 y el caso de una persona que no tenga ningún tipo de deducción, que le pusimos los empleos solteros, y el caso de una persona que puede deducir cónyuge conviviente y dos hijos menores, esto de casado con dos hijos. Ahí tienen los dos casos, pero por ejemplo, para este año, si fuera una persona que cobra de bolsillo 2 millones de pesos, equivale más o menos un sueldo bruto de 2.410.000, un poco menos. Bueno, hasta y no hubiera tenido ningún aumento de sueldo, ¿no? Siguiera con el mismo sueldo, hasta diciembre pagaba por ganancias 25.451 pesos y a partir de enero va a pagar 5.357 con la actualización que se hizo para este año. Si el caso fuera la persona que cobrara 2,5 millones de bolsillo, sin cargas de familia, estamos hablando, em, ahora pagaría 68.478 pesos. En ninguno de estos dos casos, hasta 2,5 millones, si tuviera cónyuge y dos hijos, no paga ganancias. Y después sí, en el caso ahí pueden ir viendo si cobra 3 millones neto, 4 millones neto, todo de bolsillo 5 millones, bueno, ahí van viendo cuánto tendría que pagar, valores mensuales del pago de ganancias. Bueno, y para terminar, vemos entonces qué pasa el resto del año y con algunas fechas importantes para que vayan teniendo en cuenta. Como señalamos, entre enero y junio de 2025, el agente de retención va liquidando el impuesto vía recibo de sueldo con los parámetros de este primer semestre, tomando siempre el criterio de lo percibido. Una primera fecha que tenemos que tener en cuenta ahora es el 31 de marzo, porque hasta ese día se pueden informar las deducciones y los pagos a cuenta del año 2024 a través del CIRADI. Recuerden que en estos pagos a cuenta están las percepciones del 30% sobre el dólar, las que se cobraron el año pasado. Si no se incluyen acá en el CIRADI, luego van a ser muy difíciles de recuperar. Entonces es importante tenerlo en cuenta. No solamente las percepciones sobre el dólar, sino también las deducciones. Con esta información, la segunda fecha importante es la liquidación anual 2024, que en principio, si no se modifican estos vencimientos, se incluyen en el recibo de sueldo de abril, del devengado abril, que se paga a fin de abril o los primeros días de mayo. Luego,
Otra fecha importante es que en julio se hace otra actualización de todas estas tablas que yo les mostré, todos estos valores, o sea, vamos a hacer una actualización luego, otro encuentro más adelante, con todos estos valores. La ganancia no imponible, que es mínimo, las deducciones, la escala de alícuotas, siguiendo la inflación del IPC del primer semestre de este año, de enero a junio de 2025. Estos valores se van a empezar a aplicar en la liquidación mensual del impuesto que se cobra desde julio hasta diciembre. Y por último, en la liquidación anual del año siguiente, que va a ser ya para abril del año que viene, se van a ajustar todos estos montos según los valores vigentes en diciembre de este año. Hasta acá llega la presentación de hoy sobre el impuesto a las ganancias. Como siempre, les agradezco que hayan participado de este encuentro, que estén participando también de la comunidad Mi Presupuesto. Y les hago un pedido especial si les parece que este espacio de la comunidad es útil y que pueda haber gente que conocidos de ustedes, familiares, amigos, que se puedan sumar como suscriptores. Los invito a que les comenten y que les cuenten para que les cuenten cómo funciona y se puedan ir sumando. Estamos justamente este año queriendo sumar suscriptores para tener más recursos y poder brindar muchos más servicios, más información y más cosas para los suscriptores que ya tenemos. Así que muchas gracias nuevamente y nos vemos en el próximo encuentro.